Hoy, 8 de septiembre, comienza oficialmente el proceso electoral hacia las elecciones presidenciales de 2018. Una de las elecciones, uno de los procesos electorales más complejos e inéditos que haya vivido el país por la cantidad de cargos que van a ser votados. Más de 3,000 cargos van a ser votados el próximo año y, por supuesto, la otra parte de lo inédito de las elecciones que se avecinan el año que viene es, desde luego, lo cerrado de la competencia. En los últimos días, esa competencia que apuntaba a mantenerse entre dos competidores o a cerrarse en una elección muy competida entre dos competidores, entre el PRI y Morena, ahora con la presentación del frente opositor, parece que da un pequeño giro y lo que tendremos, o presumiblemente lo que tendremos el próximo año, más bien será una elección a tres bandas. Serán tres los partidos que compitan en una votación terciada o, digamos, a tres bandas, lo cual crea un contexto nuevo para las estrategias y los posicionamientos de los partidos hacia el año que viene. De esto, de la inauguración, del arranque del proceso electoral, hoy, 8 de septiembre, vamos a hablar en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar. Vamos a arrancar con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy ya viernes, cierre de semana, y hoy tenemos un tema importante que va a ser el que quizá se repita más de aquí a junio del próximo año, y es que hoy comienza oficialmente el periodo electoral. Hoy en el INE se dio el arranque, el banderazo de arranque al proceso electoral que nos va a conducir a las elecciones presidenciales de 2018, pero no solo a ellas, porque parte de lo inédito de este proceso electoral es que en ese momento, en esos comicios, en junio del próximo año, van a celebrarse o van a elegirse más de 3,000 cargos a elección popular, 9 gubernaturas y, por supuesto, la renovación de la Cámara de Diputados y también del Senado de la República. Se trata de una de las elecciones que se esperan más cerradas o de las más cerradas que hemos tenido en la historia democrática del país en los últimos 17 años, desde la alternancia en el 2000, y desde luego parte de la novedad de esta semana, previa al arranque de la competencia, es que la elección que comenzaba a cerrarse entre dos, o que se preveía pudiera cerrarse entre dos competidores, se va a abrir y se abre ya a tres bandas. Vamos a entrarle a este tema y por eso me da mucho gusto que esté con nosotros aquí en el estudio Pepe Rubinstein, como siempre, un placer tenerte aquí los viernes. Buenas noches. Y está por incorporarse con nosotros también César Astudillo, está por llegar, no tarda nada, lo agarró un poco de tráfico, comienza también a llover en la Ciudad de México, tome sus precauciones, este va a ser un fin de semana complicado, primero por los sismos que acabamos de vivir, pero también por las lluvias. Se espera que el ciclón Katia toque tierra en Veracruz, en el estado de Veracruz, a las 7 de la mañana. Nos está lloviendo por varios lados. Está lloviendo por todos Así lados. es, comienza a llover y no lo puedes parar. Y sí, ya no sabes ni por dónde viene. Y luego un temblor, por si acaso. Llamativo, ¿eh? Llamativo, así es. De repente estás en situaciones de recordar temblores anteriores y bueno, pero afortunadamente los daños son menores para lo que fue esto. Y antes de entrar a nuestro tema, Pepe, yo creo que vale la pena recordar e incluso hacer un reconocimiento con un temblor con la magnitud del que tuvimos anoche en 1985, fue un poco más claro, fuerte, pero de todas maneras, a diferencia de aquel que fue de 8.5, este fue de 8.2 en la escala de Richter, el impacto y los daños han sido muchísimo menores, y hay que decirlo también, las medidas de prevención y de protección civil que se vienen tomando desde aquella época, la verdad es que han servido. Hay una cultura de protección civil que ha rendido frutos afortunadamente, todos los simulacros,
la gente actúa en consecuencia. Además, pues estamos viendo que están bien construidas las casas, está fluyendo. Realmente fue un asunto mayor con consecuencias menores. Por lo menos en gran parte bueno, sí, del país. Oaxaca, Chiapas, lamentablemente se afectó mayormente. Está el caso, por ejemplo, de Juchitán, está el caso también de San Cristóbal, sí, y otras localidades de Chiapas. Está también casos como el de Tabasco, donde ahí sí hay que lamentar vidas, claro, de más de una treintena. Y como decía hace un minuto, el presidente de la República decretó luto nacional en conmemoración, ¿no?, de las víctimas. En fin, habrá que estar muy atento, y lo que sí le podemos decir al auditorio es que tome sus precauciones este fin de semana. Este fin de semana va a llover, va a estar lloviendo en buena parte de la República Mexicana. Y preocupados también por lo que está ocurriendo en Florida, Cuba, Florida, claro que sí. Pues si te parece, después de esta introducción, vamos a nuestro tema. Hoy finalmente, la que algunos llaman la madre de todas las batallas se ha puesto en marcha: la elección presidencial, el proceso electoral federal 2018, en el que por primera vez va a haber concurrencia de elecciones, Pepe. Son, por supuesto, la presidencia y la renovación de los poderes federales, pero también 9 gubernaturas y más de 3,000 cargos a elección popular. No es poca cosa. Ya comienza oficialmente el proceso electoral. Muchas gracias, César Astudillo, por haber venido con nosotros. Gracias. Profesor investigador de la UNAM, de la Facultad de Derecho, ex abogado general de la UNAM. ¿Cómo arranca este proceso? ¿Cómo lo ves? Esta elección complejo, inédita. Sí, arranca muy complejo. En principio es inédito por muchos factores. El primero de ellos es por el número de cargos. Por primera vez el calendario está muy comprimido. Vamos a 3,416 cargos de elección popular a nivel nacional, a nivel estatal. Segundo lugar, el número de votantes es el mayor de toda la historia. 88 millones vamos a poder votar el próximo año. Invitados especiales, por primera vez a nivel presidencial, vamos a poder tener la figura de los candidatos independientes que ya han participado, pero que por primera vez lo hacen en ese contexto. Por primera vez también un nuevo partido político a nivel nacional, que es Morena, que ya compitió en elecciones, pero ahora lo vamos a ver compitiendo. Y encabezando las encuestas, otro fenómeno. Un partido nuevo que logre posicionarse arriba en las encuestas en escasos 3 años, una locura. Así es. Pero el contexto no es el mejor para haber iniciado, ¿no? Más allá del sismo, que es en sí mismo una gran noticia y es algo diferente, lo cierto es que el contexto político no es el mejor. Todos los partidos llegan con profundas crisis internas. Hay que ver básicamente lo que está pasando justamente en el PAN. Pero lo que está pasando en Morena no es menor, con el caso de Monreal. Lo que pasó en el PRI, esto de quitar algunos candidatos, quitar algunos candados que en la base, eso no fue bien recibido, porque sienten que se le están quitando posibilidades a ellos para que vengan otros externos. Y en el PRD, que está teniendo fugas hacia Morena y que realmente se está entrando en un momento también muy complejo. Es decir, todos los partidos llegan debilitados al proceso electoral. ¿Qué decir del contexto internacional, en donde llegamos en el peor momento posible en nuestra relación con Estados Unidos, y que va a ser tema de campaña? Va a ser muy difícil que los candidatos no hablen del muro, no hablen de Trump, no hablen de la cancelación del DACA. Bueno, ahí y ahí te la pongo peor. Imagínate, ¿sí? Ya cuando se cancela el TLC, son 6 meses. TLC. Imagínate que la cancelación pudiera venir en noviembre y aplicar justo un poco antes de que comience, un poco antes de ir a las urnas. Déjame con Pepe Rubinstein rapidísimo, porque tú lo dices, es un contexto muy complicado. El otro factor que lo hace también muy complicado es que van a ser quizá de las más cerradas, de las más competidas, y ahora no a 2, sino a 3, después de la erupción del Frente Pepe. Probablemente el presidente que quede, el candidato ganador, lo haga con alrededor de 30% de votos de aceptación. Aunque hay 88% de posibles electores, realmente quienes van a acudir a las urnas van a ser arriba de 50 millones de participantes.
el 30%, estás hablando de 15 millones. Entre 15 y 20 millones. Entre 15 y 20 millones no llegan al 10% de la población total. O sea que la representatividad que va a tener el próximo presidente, pues no va a ser suficiente. Hablaban de la segunda vuelta por lo mismo, pero el hecho es que ¿qué fuerza va a tener un futuro gobernante cuando la mayoría no votó por él? De hecho, ese es el contexto en el que se va a desarrollar una elección de por sí contaminada, porque los partidos las diferencias no son de un partido hacia el otro, internas. De hecho, eso en buena medida explica esa fragmentación del voto y esa, digamos, debilidad con la que puede llegar el próximo presidente si va solo cualquiera de los partidos. César está explicando pues que se están reagrupando y claro, parece que no va a ser una elección de 2, sino de 3. ¿Tú qué crees? Yo también creo lo mismo, es decir, yo creo que sí, más o menos la votación, si llega al 60%, que en elecciones presidenciales en las últimas ha llegado, van a estar votando 55 millones de personas, de esos 88. Pero lo cierto es que el presidente va a ganar con muy poco margen y sobre todo cuando voltee a ver al Congreso se va a dar cuenta que no tiene las mayorías, de tal suerte que es importante, y se acaba de dar un paso también significativo hace un par de días. Nosotros desde la UNAM, desde Investigaciones Jurídicas, hace tiempo propusimos un modelo de ley del gobierno de coalición. Publicamos un libro liderado por el doctor Valadez, sí. Lo acaban de retomar senadores para presentarlo ya formalmente como iniciativa, de tal suerte que hay un insumo. Ese insumo puede ser una carta de navegación ante lo que va a pasar, porque ahora ya no solamente se va a tratar de ver cómo quedan las alianzas electorales, sino ver también si están dispuestos ¿qué va a pasar después a de irse eso? A una alianza de gobierno. Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Podemos esperar una elección entre Morena y el PRI cerrada en, digamos, una polarización entre los dos, o es una elección a 3/3? Con la irrupción del va frente a empezar opositor. A 3/3, sí va a ser una elección cerrada. Sin embargo, el hecho de que vaya adelante Morena en el avance del proceso electoral, yo no dudaría que en algún momento se vuelva una elección de 2 para darle fuerza al candidato privilegiado, al que vaya mejor de los otros partidos, para contender directamente contra López Obrador. ¿Cómo lo ves? Iniciarán en tercios justamente, claro. Y va a depender, yo creo que el Frente Ciudadano, como ya se le ha llamado, va a depender sobre todo de quién sea al final el candidato. Si es un interno, muy probablemente va a ser alguien del PAN porque está arriba de las encuestas, de los otros partidos. Pero si no llegan a ponerse de acuerdo con un candidato interno, probablemente la gran sorpresa sea el externo que vayan a buscar para que se posicione, pero inicialmente es a 3 y hay que ver el tono de la campaña, que por primera vez no solamente va a haber un dato importante, de estos 88 millones, un cuarto, 25%, están entre 18 y 29 años. Y esos necesitan un tipo de mensaje peculiar, de tal suerte que gran decisión tomarían los que van a aspirar si en lugar de tener un gran jefe o coordinador de campaña tuvieran 2. Uno para la campaña en terracería y otro para la campaña en redes sociales, que son campañas totalmente distintas. Pues nos vamos a quedar con varias cosas en el tintero, entre ellas poder hablar, por ejemplo, tú lo escribías en tu columna en Universal, sobre el financiamiento de los partidos y el bajísimo financiamiento para asegurar que la justicia, que la Fiscalía Especial de Delitos Electorales pueda operar con suficientes recursos. Espero que podamos tener ese programa la próxima semana, porque sí es un tema, después de lo que vimos en las elecciones estatales en el Estado de México o en Coahuila impugnadas, y el ofrecimiento del INE hoy diciendo: nosotros vamos a asegurar que no haya trampas. Muchas gracias, César Astudillo. Sí, da tiempo de nada más un comentario. Lamentablemente, el oneroso gasto de campaña no es directamente proporcional a la confianza que se le tiene al Instituto Nacional Electoral. Ese es uno de los temas que hay que meterse. Muchas gracias, César Astudillo. Gracias. Muchas gracias, Pepe Rubista, y muchas gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos